posiblemente uno de los pocos estados en Latinoamérica que tiene una política clara de salud mental infanto-juvenil. En este momento existen 9 centros de salud mental infanto-juvenil instalados territorialmente y haciéndose cargo, o sea, la incumbencia que tiene cada uno de estos centros es la asistencia a problemáticas de salud mental y las acciones preventivas interinstitucionales, o sea, el contacto con escuelas, con la UAL y con todos los sistemas que intervienen en las dinámicas de asistencia a niños, niñas y adolescentes. Como dato, porque mencionó recién la licenciada el tema de las adicciones, los centros infantos juveniles no tratan situaciones de adicciones, para eso están los centros específicos de tratamiento de adicciones, pero sí asistimos a los niños menores de 14 años, o sea, los centros asistenciales específicos atienden después de los 15 años, nosotros en los infantos juveniles atendemos hasta los 14 años. Son pocos casos, pero existen. ¿Qué es lo que yo vengo a compartir con ustedes? Por un lado, esta experiencia es una mirada diferente, pero tenemos el mismo universo, solo que tenemos una escucha distinta. Nosotros estamos en otro lugar, estamos en el lugar de la cotidianeidad, de las dificultades familiares, el lugar de construcción de identidad. Y entonces hemos ido armando el tratar de entender cómo se construye la identidad en situaciones particulares, digamos, concretamente vinculadas a la marginalidad o vinculadas a la exclusión. Necesariamente ahí tocamos otro aspecto de la cotidianeidad, que es la vida social, cómo se construye la vida social, cómo se construye una cultura. O sea, ¿qué es lo que observamos? Todos vivimos en culturas. La cultura nos marca de tal manera que nos marca el cuerpo. ¿Sí? Cuando nosotros vamos por la calle y vemos que viene un muchachito o dos con determinada vestimenta, con una gorrita, y nos intimida. La sola presencia, la marca que trae su cuerpo, nos intimida y nos hace que nos pongamos alerta. Incluso por ahí nos cambiamos de vereda, los evitamos. Inmediatamente ese otro que aparece desde un lugar distinto de lo que nosotros registramos como normal, saludable o confiable, hace que aparezca un mecanismo de autoprotección. El tema es que para los otros también nosotros resultamos por ahí amenazantes. Esto tiene que ver con la cultura. La cultura es el resultado de una pugna, de una confrontación, de una tensión entre distintos sectores, distintos grupos que viven en una espacialidad concreta y que se define porque se hegemoniza, o sea, hay un grupo que hegemoniza y que pone como propio su patrón cultural respecto de todos los otros grupos que coexisten en el mismo espacio. Hace varios años vino Josefina Racero, una psicóloga social tucumana, que es de origen aborigen, y ella se para delante de los que estábamos asistiendo y dijo una cosa que a mí me impactó mucho, pero se las voy a compartir a ustedes porque observo lo mismo que ella observó. Dice: Mendoza es el único lugar del país que cuando uno viene a dar un seminario, todo el auditorio es blanco. A mí eso me impresionó, no me había dado cuenta de eso. La cotidianeidad de asistir a lugares de formación. Entonces, me acuerdo ya en ese momento dijo: salvo vos y salvo vos, nombró a 3 personas que eran más morochas, todo el resto era blanco. A partir de ese momento, yo me dediqué, cuando iba a algún congreso, iba a algún seminario, iba a algún otro lugar, miraba el auditorio y realmente confirmé lo que decía Josefina Racero. En otros lugares del país es más heterogénea la composición de los universitarios, de los asistentes, de los que participan. ¿De qué estamos hablando acá? En Mendoza ha habido una hegemonía de la cultura blanca. La cultura es la que marca los parámetros de funcionamiento, las reglas sociales. La cultura se reproduce, o sea, intenta transmitir sus propios valores, los instala como válidos y es el parámetro de referencia. Nosotros, cuando trabajamos con niños, niñas y adolescentes en sectores populares, lo hacemos desde este lugar.
Por lo tanto, tenemos armado nuestro psiquismo para escuchar determinadas cosas. Y tenemos armado nuestro psiquismo para prejuzgar, para presumir que lo que estoy escuchando tiene que ver con algún tipo de alteración vinculada con el origen de ese que es mi interlocutor circunstancial. Sobre todo si yo vengo desde un lugar como puede ser el de la justicia o el de la salud, que cumplimos este papel de control respecto de ellos. Ustedes saben que el sistema judicial prácticamente está vinculado a la punición, pero salud podríamos ser un poco más buenos, qué sé yo, estar en otro espacio. Pero cuando llegan los chicos a nosotros, generalmente son derivados desde una escuela, desde algún tipo de organización que detectó que esta conducta es perturbadora, es anómala, es enferma. Y entonces vienen ellos o sus familias marcados y estigmatizados como los perturbadores, los que alteran. Ustedes saben que el camino de la reclusión en la situación infanto-juvenil empieza por la exclusión. O sea, empiezan a ser excluidos de las escuelas, empiezan a ser castigados, empiezan a ser relegados. Y esto va determinando en el psiquismo de los chicos un posicionarse frente a lo organizado, a lo institucional, como aquello que me interpela desde un lugar de lo punitivo, que me marca como diferente y además me condena. A ustedes les debe haber pasado, pero los infantos juveniles frecuentemente, la primera entrevista, vienen desde un lugar defensivo y hasta hostil. Entonces tenemos que empezar como a limar eso, a conciliar, a escuchar, incluso a entrar en su propio discurso, para que entiendan que estamos en otro lugar de la situación punitiva, aunque cumplimos una función de control. La psiquiatría está marcada en la historia de las disciplinas del conocimiento como el lugar del control social. Por extensión, todas las otras disciplinas que colaboran o que comparten el espacio de trabajo social, psicología, todas las otras disciplinas, estamos en el lugar del control social. Toda la medicina está en el lugar del control social. O sea, tiene la función de excluir a aquel que perturba y que puede enfermarse potencialmente al resto de la sociedad. ¿Qué significa entonces el tema de la cultura? Estos grupos humanos construyen su propia cultura. En antropología se habla de la subcultura. La subcultura tiene elementos que comparte con la cultura hegemónica, pero se construye a partir de la valoración de parámetros que son propios y que marcan la identidad de ese grupo y que la sostienen en el tiempo. Una subcultura, por ejemplo, puede ser una subcultura transgresora. Todo lo que hoy aparece, que se hace visible, una subcultura transgresora generalmente hace visible aquello que la cultura hegemónica tiene negado o soterrado. Toda la cultura trans, toda la cultura travesti, toda la que hoy es pública, que hoy es visible, lo que hace es poner, actuar, demostrar, enrostrar cosas que en la cultura oficial están absolutamente negadas o reprimidos. Una de las funciones justamente de la subcultura es las transgresoras. La otra cultura, la subcultura juvenil en este caso, lo que hace es vivir y es construirse, es sostener su identidad. Puede hacerlo eventualmente en contra de él, pero fundamentalmente lo que construye es su propia identidad. Hay muchos autores que estudian el tema de lo juvenil y es más, visto desde el espacio de la preocupación, el tema de la subcultura delincuencial juvenil. Albert Cohen es uno de ellos, es el que primero empieza a sistematizar trabajo y entonces plantea algunas cuestiones que tienen que ver con los jóvenes en relación al mundo organizado, al mundo institucional, el de las escuelas, en primer lugar, el del trabajo. Una de las convenciones que existen es que los jóvenes de sectores populares en general no logran sostener vínculos duraderos y permanentes con las instituciones. Abandonan la escuela, no se entienden, digamos, con el sistema organizado, y después esta conducta la requieren en relación al trabajo. Entonces, se plantea que
tienen como un vínculo muy transitorio con el trabajo. A mí me interesa ahí, hay un antropólogo argentino, Miguel, que cuestiona este concepto. O sea, no lo cuestiona, dice, Cohen plantea esta realidad para los Estados Unidos, pero en los momentos en que Cohen desarrolla esta investigación, en Argentina existía el trabajo como valor y como un valor instalado colectivamente. Esto es uno de los logros del peronismo. El peronismo instala el trabajo como valor social. Y la posibilidad del trabajo y del trabajo sostenido en el tiempo, entonces eso es una particularidad de Argentina. En el momento en que Cohen decía esto, en Argentina el trabajo, estamos hablando de los años 60, 70, el trabajo era un logro que una vez que se obtenía era perdurable, o sea, se mantenía en el tiempo. Entonces no era, los jóvenes de Argentina no tenían un vínculo transitorio con el trabajo, tenían un vínculo diferente. Después de los años 80, después de la dictadura concretamente, y fundamentalmente después del menemismo, se instala esta otra realidad, que es parecido a lo que Cohen describió. Hoy sí existe en los jóvenes una transitoriedad vinculada con el trabajo. Hay las instituciones, pensándolo, ¿cómo se arma el psiquismo? Ustedes saben que los humanos, lo que nos hace humanos es la posibilidad de pensar. Es un accidente de la naturaleza el que nosotros pensemos, porque genéticamente compartimos el 98,6% de nuestros genes con el chimpancé, que es el que está más cerquita nuestro. La condición humana es ese 1,4% de genes que tenemos que nos diferencia. ¿Qué hicieron esos genes? Hicieron que se desarrollara nuestro lóbulo frontal, por eso nosotros tenemos la frente plana, en ángulo recto con respecto al cerebro, y los chimpancés la tienen en un ángulo agudo. El cerebro de un chimpancé, desde el momento en que nace, pesa lo mismo que el cerebro de un humano. Cuando en un chimpancé adulto el cerebro ha crecido 2 o 3 veces, en el humano ha crecido muchísimo más. La relación es de 300 gramos, 400 gramos en el cerebro de un chimpancé adulto a 1,5 kilos aproximadamente en un humano adulto. Esa diferencia neuronal está instalada fundamentalmente en el lóbulo frontal. ¿Qué es lo que hace? La sexualidad, la condición de la posibilidad de lo que serían los instintos mínimos de supervivencia, están instalados en un área del cerebro que es absolutamente similar al cerebro de los reptiles. Es muy profundo en nuestra masa cerebral y que está encargada de la cópula, el beber, el comer, la territorialidad y la autodefensa. Sobre ese cerebro se instala un cerebro paleomamífero, o sea, que compartimos con todos los otros mamíferos, en donde aparecen elementos vinculados a la memoria y vinculados a la afectividad. Y sobre ese paleocerebro aparece un neocerebro que es exclusivamente humano, que agrega a todos estos elementos la posibilidad de pensar, la posibilidad de futurizar. O sea, los humanos somos los únicos que podemos imaginar el futuro. Eso, lo otro, podemos imaginar. La memoria no está arraigada solamente en los hechos concretos, en las experiencias concretas que sufrimos, sino también en aquellas cosas que hemos podido abstraer. La cultura dominante, justamente, ha logrado construir su historia. Y la historia está basada en la historia del conocimiento. En las subculturas aparecen otros parámetros de sostenimiento, de construcción de la identidad. Ambas comparten una cuestión que es muy primitiva, que está quizás en nuestro cerebro más recóndito, que es el tema de la territorialidad. Las culturas se sostienen territorialmente. Fíjense ustedes, un fenómeno que se está dando en Mendoza desde hace un tiempo, que es cómo los sectores que se sienten diferentes se recluyen en espacios privados.
porque pueden pagar el espacio privado. Pero también hay otros que se recluyen en sus propios espacios, que alguna vez los llamamos los excluidos, los sectores populares, tienen distintos nombres, las zonas rojas. El concepto de excluido es interesante porque está planteado desde el centro. O sea, cuando yo pienso, yo centro, integrado, tengo un trabajo estable, vivo en, ¿no es cierto? Pienso en los excluidos, pienso en alguien que queda fuera, porque lo construyo, y bueno, toda la bibliografía lo construyo desde mí y para mí iguales, lo pensamos los intelectuales. Sin embargo, los excluidos se piensan a sí mismos y se construyen, y somos nosotros el otro. Pero no es que queden fuera, quedan fuera de mis lógicas, pero quedan adentro de sus propias lógicas, de su propia historia y de sus propios valores. Todas las subculturas necesitan para funcionar una lógica vinculada al estatus, al lugar que ocupo, al prestigio. Todas. Yo hoy puedo estar hablando con ustedes porque hice algún camino, algún derrotero en mi vida y me crucé con algunos amigos acá que les pareció interesante que pudiera compartir algunas cosas que pienso. Es interesante cuando los niños juegan y se presentan y vuelven a la casa, nosotros les preguntamos, ¿estuviste con un amigo? Sí, ¿cómo se llama tu amigo? Le primero que preguntamos. El nombre me interesa, lo que me interesa es que un amigo y jugamos. A medida que van creciendo, les vamos sembrando esto, entonces empiezan a nombrarnos los amigos. Con el tiempo, cuando nosotros estamos en alguna reunión y empezamos a decir, sí, yo soy fulano de tal, tengo tal título, tengo tal grado, o sea, el tema de la acumulación de antecedentes me prestigia y me posiciona para estar parado acá y de hablar con ustedes. ¿Sí? Tiene una lógica, sin duda, que teóricamente no cualquiera acá se les escapó, pero no cualquiera puede ponerse acá y hablar. Pero también tiene una lógica en la construcción de prestigio. En cada cultura establece cuáles son los parámetros y los caminos necesarios para posicionarse en determinado lugar y estar habilitado para transferir algún tipo de conocimiento, algún tipo de información y de alguna manera teorizar o construir desde la teoría y la realidad. La marginalidad. Castel dice que la marginalidad es estructural al sistema capitalista. Que el sistema capitalista necesita la marginalidad para poder funcionar. Y al mismo tiempo, para quienes trabajamos con sectores que quedan marginados, siempre está el desafío de cómo tender los puentes necesarios para que estos chicos tengan las oportunidades que tiene cualquier otro chico. Entonces ofrecemos las instituciones desde la perspectiva de lo psíquico, lo que ponen en juego, la escuela en primer lugar, la primera instancia socializadora es la familia, es la que pone en juego determinados parámetros y determinadas cosas que hacen a un orden, a una visión del mundo, a un entender el mundo de cierta manera. Después llega la escuela. La escuela tiene la matriz de la cultura hegemónica, de la cultura dominante. Y lo que hace la escuela es transferir una serie de conocimientos teóricos, pero desde la perspectiva de lo psíquico. Lo que hace es instalar la ley del otro. Lo que hace la escuela es que le dice a cada cerebrito de un niño o una niña que el otro existe, que además hay una ley que nos organiza a todos y que esa ley es sancionatoria cuando me equivoco y me felicita, me pone en el cuadro de honor cuando juego el juego que ellos quieren que juegue. Este elemento es ordenador del psiquismo. En una sociedad organizada, la escuela lo que hace es incorporar en el psiquismo de los niños, después de los adolescentes, elementos que permiten después entrar al mundo del trabajo. O sea, la escuela, yo en la casa siempre hay leyes familiares, pero puedo moverme con cierta, y sobre todo los chicos en sectores populares,
Si hace mucho frío se quedan durmiendo, se quedan tapaditos. Hay una serie de funcionamientos que tienen que ver con la cotidianeidad y con el ambiente, que la escuela rompe. A la escuela se entra a tal hora, se sale a tal hora, no se come en clase, se mantiene callada cuando la docente habla. O sea, hay cuestiones que están vinculadas a una ley, a una organización que cuando se incorpora, a mí me hace meritorio para seguir dentro del sistema. Una de las cosas que yo he observado, por ejemplo, que los chicos que pasan por muchas instituciones escolares por distintas razones, que son excluidos de una y entran y terminan finalmente algún proceso educativo, incorporan en su lógica un modo de solucionar las dificultades, que es cuando hay un problema me voy, y que después lo reiteran en el trabajo. Cuando tienen un problema en el trabajo, lo primero que hacen es irse, porque aprendieron un modo de resolución de conflictos. O sea, no sé si yo logro transmitirles esto. La escuela no es solo contenidos lo que enseña, sino que enseña un modo de estar en el relacionamiento social, un modo de afrontar la adversidad, un modo de afrontar las contingencias y un modo de resolver los conflictos. ¿Sí? Aquellas escuelas que logran, por ejemplo, que han logrado, acá en Mendoza hay varios ejemplos interesantes, que han logrado incorporar esto, por ejemplo, no aplican las sanciones de expulsión inmediatamente, pero sí aplican aquello de reparar el daño. El chico que rompió algo lo tiene que reparar, el chico que rayó un banco lo reparatorio también es parte de un aprendizaje. En esto de que yo les decía recién que un problema que existe en todas las subculturas para afirmarse es cómo se dan las cuestiones de prestigio, las cuestiones del estatus. En los jóvenes de sectores populares, hablo de los jóvenes masculinos, o sea, ustedes saben que mi tema acá, les comento algo de paso, mi tema acá es la masculinidad. Pensado, cuando me lo pasaron el tema, yo pensé, bueno, ¿cómo hablo de la masculinidad de los jóvenes de sectores populares? Entonces, bueno, ¿qué pasa con la masculinidad? Freud decía que la sexualidad es un destino. Entonces, coherente con esto de que nacemos en determinados espacios familiares, culturales, y definir nuestra sexualidad y vivirla plenamente es un proceso que vamos construyendo, y llegado a un punto de nuestro desarrollo biológico, de nuestro desarrollo psíquico, nos asumimos con una determinada sexualidad y con una conducta acorde a nuestra definición. La masculinidad se construye en la historia de los tiempos. Humberto Maturana, un biólogo chileno, plantea que cuando los grupos humanos deciden a esas manadas de animales que iban siguiendo, iban cazando eventualmente, ponerles cercos y dejarlos en un espacio físico. Entonces aparecen varios fenómenos vinculados con lo patriarcal. Surge el patriarcado en ese momento, que es la posesión territorial, la posesión del ganado, la procreación del ganado con fines económicos, la procreación de sus mujeres también con fines económicos. Más manos hacen más trabajo. Y aparece el tema de la disputa por el territorio que otro puede ocuparme, o la posesión. Cuanto más ganado tengo, entonces, bueno, aparece también la lucha con fines de dominación del otro. Este modelo patriarcal, si bien hoy está cuestionado desde hace tiempo y sigue existiendo en el sustrato de nuestra identidad, no solo de los hombres, sino también de las mujeres. Fíjense, uno de los fenómenos que se da en este momento con respecto a la crianza de los hijos es que se ha horizontalizado la crianza. A ver, en la época de Freud, cuando Freud escribía sus textos, había un modelo patriarcal. El hombre ocupaba un lugar predominante, la mujer era una subordinada y los niños abajo. Además, los niños por ahí ni siquiera eran considerados, eran como adultos chiquititos, se los consideraba de esa manera. Desde ese momento hasta ahora, los trabajos de género, la lógica, el avance de la humanidad en su totalidad, rompe esto
pero sigue existiendo un sustrato. Como les digo, hoy los patrones de crianza son horizontales. Digo, por ahí a mí me da hasta, me impacta que los padres discutan en igualdad de condiciones con sus hijos a dónde van a ir de vacaciones y ganan los chicos siempre. O sea, se ha roto una cuestión que en el funcionamiento de los grupos humanos es esencial. Lo decía yo recién respecto de la cultura, la jerarquía. En los grupos humanos tiene que existir una jerarquía que posibilite la transferencia, la transmisión de valores en un sentido, con una dirección. Hoy los estilos de crianza en los sectores medios fundamentalmente son horizontales en este sentido que les digo, pero no se ha construido la cultura, no ha construido un modo de crianza en donde la figura de la jerarquía paterna ocupe un lugar. Y pasa, sobre todo les pasa mucho más a los padres que a las madres, que quedan totalmente desdibujados respecto de su rol. Porque, insisto, el modelo referencial sigue siendo patriarcal. Entonces, no quiero ser eso, pero estoy fallando en algo que tendría que cumplir. Hay un tema, los que trabajan con familias. Fíjense cómo esto aparece en una cotidianidad de las situaciones de divorcio, las situaciones de tenencia de los hijos. Josefina D'Arteguilongue, que es una antropóloga, plantea que el rol masculino, el arquetipo del rol masculino, se construye en la edad de bronce, en donde los hombres tenían el desarrollo muscular necesario para tomar las armas y defender, y las mujeres criaban a los hijos. Entonces, el arquetipo que más predomina en la lógica masculina es la del guerrero. ¿Esto qué significa? El guerrero gana o pierde, no negocia, se le va la vida en eso. Y en las contiendas por divorcio, decía ella, por la tenencia de los hijos, el hombre siempre se siente derrotado. ¿Sí? O sea, no puede, hay como una dificultad arquetípica instalada en su psiquismo para poder negociar. O sea, y se plantea el tema en términos de ganar o perder. Y generalmente, tal como funciona la justicia, pierden, resultan derrotados. Además, la justicia se encarga de reafirmar, porque la justicia también tiene, también es como vertical y también es patriarcal y también castiga a quien considera, culpabiliza antes de evaluar todas las condiciones. Pero esto es interesante porque esto en cada uno, insisto, no solo de los varones, sino también de las mujeres. El desarrollo de la vida social en Occidente y la vida urbana ha ido tomando tales características que hay muchas cuestiones que están como muy democratizadas, son muy transversales, se han flexibilizado, lo patriarcal hoy está cuestionado, el tema de género, sobre todo el género femenino, se hace manifiesto, entonces las mujeres ocupan lugares. Ustedes saben claramente que las mujeres que resultan exitosas, que conducen, es porque utilizan parte también de sus arquetipos masculinos internos. Para conducir hay que mandar, hay que imponer, hay que... ¿sí? Pero los hombres también hemos incorporado cuestiones de nuestro arquetipo femenino y entonces podemos colaborar con las casas, con las limpiezas, con el cuidado de los hijos. Entonces, vivimos una época en este sentido bastante interesante como proceso humano, proceso de transformación. Cuando nosotros nos conectamos con estos chicos de los sectores populares, nos encontramos con otra realidad. Porque ellos, su matriz, funcionan más claramente en los arquetipos vinculados con lo que debe ser un varón. Un varón está vinculado a la fuerza, está vinculado al aguante. Es respetado el que se la aguanta. Se la aguanta frente a la adversidad con su propia familia, se la aguanta en relación a la policía, se la aguanta en relación a cualquier otra situación que lo confronte. El pibe que se la aguanta gana respeto.